Hay una frase que los investigadores que trabajaron este caso repiten cada vez que alguien les pregunta cómo empezó todo. La repiten despacio, con el peso específico de quien ha cargado con algo durante años, y todavía no ha encontrado la manera de aligerarlo. La frase es esta: la que nos dio la clave tenía 7 años, y lo dijo como si estuviera contando lo que había desayunado. Masoas, eso como si es en años. Una niña con coletas y mochila de dibujos animados. Una niña que todavía contaba con los dedos cuando las sumas se ponían difíciles. Una niña que dormía con la luz del pasillo encendida, porque la oscuridad total le daba miedo. Esa niña, en un día ordinario de un martes ordinario, le dijo algo a su tutora del colegio que puso en marcha una de las investigaciones más perturbadoras que han pasado por los juzgados españoles en los últimos años. Lo que reveló aquella niña sobre su madre es el tipo de cosa que, cuando la escuchas, necesitas unos segundos para procesarla. No porque sea incomprensible, sino porque es demasiado comprensible. Porque encaja. Porque de repente todo lo que parecía confuso tiene sentido. Y ese momento, el momento en que las piezas encajan y entiendes, lo que ha estado pasando es exactamente el tipo de momento que no se olvida. Este es el expediente de Marta Solano, madre, vecina ejemplar, voluntaria en la asociación de padres del colegio de su hija, Amu, la mujer que siempre llevaba algo casero a las reuniones del barrio, la mujer que todo el mundo describía con la misma palabra: entregada, entregada a su hija, entregada a su comunidad, entregada a aparentar una vida que por dentro se estaba pudriendo con una meticulosidad que a los forenses les costó semanas desmontar. Y en el centro de todo, una niña llamada Lucía, 7 años, ojos grandes, y la verdad más pesada que puede cargar a alguien de su edad. Marta Solano tenía 34 años cuando su nombre entró por primera vez en un atestado policial. Vivía en un barrio residencial de una ciudad mediana del Levante español. No en la zona más lujosa, pero sí en la zona donde las casas tienen jardín, y los coches del garaje son nuevos. El tipo de barrio donde los vecinos se conocen lo suficiente para saludarse, pero no tanto como para meterse en la vida de los demás. Un equilibrio que para alguien como Marta era perfecto. Porque Marta necesitaba que la gente la viera sin que la gente la conociera de verdad. Por fuera, la vida de Marta Solano era la imagen de la madre soltera que los saca adelante. Se había separado del padre de Lucía cuando la niña tenía 3 años. La separación había sido, según todos los testimonios de personas cercanas, civilizada. Sin grandes dramas. El padre, Rodrigo, vivía en otra ciudad por motivos laborales, tenía régimen de visitas, y pagaba la pensión sin retrasos. No era un padre ausente por indiferencia, era un padre con presencia limitada por la distancia geográfica, y por una confianza, que más tarde reconocería como un error gravísimo, en que Lucía estaba bien. Lucía, desde los ojos del mundo exterior, parecía estar bien. Iba al colegio. Tenía buenas notas, dentro de la normalidad de una niña de primero de primaria. Tenía una amiga del alma, una compañera de clase llamada Vera, con quien compartía el recreo y los miércoles de extraescolares. Tenía el pelo siempre limpio, y la ropa siempre planchada. Marta se aseguraba de eso. La imagen de Lucía era parte de la imagen de Marta, y Marta cuidaba a ambas con la misma dedicación obsesiva. Lo que no se veía era lo que pasaba dentro de aquella casa de jardín en el barrio residencial. Lo que no se veía era que Lucía llevaba más de un año siendo llevada a urgencias con una frecuencia que, vista en conjunto, resultaba estadísticamente imposible de justificar con mala suerte. Vómitos inexplicables, episodios de mareo severo, una ocasión en que la niña llegó a urgencias con una frecuencia cardíaca tan alterada
que los médicos la ingresaron durante 3 días. Cada vez, Marta estaba allí. Cada vez, Marta era la madre angustiada, la madre que había dormido en la silla del hospital. La madre que preguntaba todo y anotaba todo y traía a los médicos un historial completo y ordenado de los síntomas de su hija. Los médicos, individualmente, no veían el patrón. Cada urgencia era atendida por profesionales distintos en turnos distintos, a veces en hospitales distintos. Nadie tenía la imagen completa, y Marta lo sabía. Marta contaba con eso. Lo que Marta Solano hacía tiene nombre en la literatura médica y psiquiátrica. Se llama trastorno facticio impuesto a otro, conocido durante décadas bajo el nombre de síndrome de Munchausen por poderes. Es uno de los trastornos más difíciles de detectar, más difíciles de probar, y más devastadores en sus consecuencias para las víctimas. Consiste en que un cuidador, en la mayoría de los casos documentados, la madre provoca deliberadamente síntomas de enfermedad en la persona a su cargo, generalmente un hijo menor, con el objetivo de obtener atención médica, compasión del entorno, y un papel protagonista en el drama de la enfermedad del otro. No es negligencia. No es descuido. Es lo contrario. Es una participación activa, planificada, sostenida en el tiempo, en el sufrimiento de otra persona. Y la crueldad específica de este trastorno es que la víctima no solo sufre el daño físico que le infligen, sufre también la confusión de recibir ese daño de manos de la persona que se supone que tiene que protegerla. Lucía no sabía que tenía un nombre para lo que le estaba pasando. Tenía 7 años. Lo que sí sabía, con esa claridad brutal que tienen los niños para las cosas concretas, aunque no puedan ponerles marco conceptual, era que su madre le daba cosas que la ponían enferma. Lo sabía porque lo había visto. Lo sabía porque había noches en que se quedaba despierta esperando a que su madre creyera que dormía para no tener que tomarse lo que le ponían en el vaso de agua junto a la cama. Lo sabía porque una vez, la única vez que consiguió no tomárselo, a la mañana siguiente no fue a urgencias. Una niña de 7 años haciendo esa conexión sola, en el silencio de su habitación con la luz del pasillo encendida, porque la oscuridad total le daba miedo. El martes en que Lucía lo dijo empezó como cualquier otro martes. Marta la llevó al colegio a las 9 menos cuarto. Le ajustó el cuello del abrigo antes de que entrara por la puerta. Le dijo que portarse bien. Lucía asintió y entró sin mirar atrás. Porque Lucía había aprendido que mirar atrás cuando se despedía de su madre, le costaba más de lo que podía gestionar. Ese día, en la clase de conocimiento del medio, la tutora de Lucía se llamaba Carmen. Llevaba 12 años dando clase a niños de primero de primaria, y tenía esa combinación de paciencia y perspicacia que solo se desarrolla después de miles de horas mirando a los ojos de niños de 6 y 7 años. Estaba explicando el cuerpo humano. Los órganos. ¿Para qué sirven? ¿Cómo nos cuidan por dentro aunque no los veamos? Lucía, que ese día estaba más callada de lo habitual, y Lucía ya era una niña callada, levantó la mano en un momento de la explicación. Carmen le dio la palabra. Y Lucía, con la voz plana y directa de los niños, cuando dicen verdades que no saben que son bombas, dijo: mi mamá me da pastillas que me ponen mala. Yo las he visto. Carmen tardó un segundo en responder. Ese segundo, que ella describiría más tarde como el segundo más largo de mis 12 años de docencia, fue el segundo en que procesó lo que acababa de escuchar, evaluó si podía haber una interpretación inocente de esas palabras, y determinó que no la había. Lo que hizo Carmen en los siguientes 30 minutos es exactamente lo que el protocolo de detección de maltrato infantil establece que hay que hacer, y es también lo que cualquier adulto con instinto protector habría hecho. Dejó a los niños con la auxiliar, salió al pasillo con Lucía,
se agachó a su altura y le preguntó, con mucho cuidado, si podía contarle un poco más. Lucía contó. No todo de una vez, no de manera lineal, porque los niños no narran de manera lineal. Pero contó lo suficiente. Contó que había noches en que su mamá le ponía algo blanco en el agua o en el yogur antes de dormir. Contó que después de esas noches siempre se sentía muy mal por la mañana. Contó que una vez le vio a su mamá una cajita pequeña que guardaba en el bolso y que no era de las pastillas normales que había en el baño. Contó que cuando le preguntó a su mamá qué era, su mamá le dijo que era para los dolores de cabeza de los mayores y que no se tocaba. Carmen llamó a la directora del colegio. La directora llamó a los servicios de protección de menores. Los servicios de protección de menores activaron el protocolo de coordinación con la Guardia Civil, y ese mismo martes, antes de que terminara el horario escolar, había 2 agentes esperando en el despacho de dirección. Lo que los investigadores de la Guardia Civil encontraron cuando comenzaron a tirar del hilo que Lucía había soltado en aquella clase de proceso, en aquella clase de SUSA. Conocimiento del medio fue una arquitectura de engaño tan elaborada que el inspector que coordinó la investigación dijo en una entrevista posterior. En 23 años de servicio, he visto muchas cosas. Pero la frialdad con que esta mujer había construido todo esto durante más de un año, con su propia hija como material de trabajo, no se me va a olvidar. El primer paso de la investigación fue el historial médico completo de Lucía. No el historial que Marta había llevado ordenado y completo a cada visita de urgencias, sino el historial real, el que construyeron los investigadores accediendo a los registros de todos los centros hospitalarios de la zona, y cuando pusieron ese historial completo sobre la mesa, lo que apareció fue un patrón que, una vez visible, resultaba imposible de ignorar. 14 visitas a urgencias en 17 meses. 14. En una niña de 6 y 7 años, que según todos los informes escolares y pediátricos de seguimiento rutinario, era una niña con buena salud de base. Las 14 visitas presentaban síntomas similares, alteraciones gastrointestinales severas, en algunos casos con componentes neurológicos mareo, confusión, somnolencia excesiva, en 2 ocasiones con alteraciones de la frecuencia cardíaca. Y los diagnósticos en cada visita habían sido distintos porque los médicos que la atendían no tenían acceso al patrón completo. Gastroenteritis. Intoxicación alimentaria leve. Síncope vasovagal. Episodio febril atípico. Ninguno de esos diagnósticos era incorrecto en el contexto de esa visita concreta. Todos eran incompletos en el contexto del año y medio completo. La segunda línea de investigación fue la farmacológica. Los investigadores, trabajando con toxicólogos forenses, elaboraron una lista de sustancias que podían producir el conjunto específico de síntomas que Lucía había presentado de manera recurrente. La lista era más corta de lo que podría parecer. La combinación de síntomas gastrointestinales, con alteraciones neurológicas, transitorias y sin causa orgánica, identificable apuntaba a un grupo reducido de sustancias. Algunos medicamentos de prescripción, en dosis inadecuadas para un niño, podían producir exactamente eso. Los investigadores solicitaron las recetas médicas a nombre de Marta Solano en las farmacias de la zona durante los últimos 2 años. Y encontraron algo que Marta, con toda su meticulosidad, no había calculado, que las farmacias guardan registro de todo, de cada compra, de cada fecha, de cada dosis. Mamá había comprado, en 4 farmacias distintas y en intervalos irregulares, cantidades de un ansiolítico de prescripción que multiplicaban en varias veces la dosis que su médico le había recetado. Usaba 4 farmacias distintas para no activar alertas en ninguna de ellas individualmente.
Compraba en intervalos irregulares para que el patrón no fuera obvio. Era, en términos de planificación, exactamente lo mismo que había hecho con los hospitales. Distribuir el rastro lo suficiente para que ningún punto individual resultara alarmante. Pero el rastro existía, y cuando se sumaba, era devastador. La orden de entrada al domicilio de Marta fue firmada por el juez de guardia esa misma tarde. Los agentes entraron al día siguiente por la mañana, cuando Lucía ya estaba en el colegio. Lo que encontraron en el domicilio confirmó y amplió lo que ya sabían. En el bolso de Marta, ese bolso que Lucía había descrito, el que guardaba la cajita pequeña, que no era de las pastillas normales, había un blister con pastillas que no correspondían a ninguna receta activa a nombre de Marta. En el cajón de la mesilla de noche había más. En un neceser guardado en el fondo del armario del baño, detrás de las toallas, había suficiente como para que el toxicólogo forense, que procesó la escena, dijera que aquello no era para uso personal, aquello era un inventario. Los informáticos forenses encontraron en el ordenador de Marta búsquedas que se remontaban a casi 2 años atrás. Búsquedas sobre síntomas de distintas enfermedades pediátricas. Búsquedas sobre qué medicamentos producían qué síntomas. Búsquedas sobre cómo se diagnosticaban ciertas condiciones. Búsquedas, en algún caso, sobre cómo evitar que los análisis de sangre detectaran ciertos compuestos en niños. Esta última búsqueda fue la que más peso tuvo en el posterior proceso judicial. Porque no es la búsqueda de alguien que quiere entender una enfermedad. Es la búsqueda de alguien que está planificando cómo evitar que la detecten. Marta Solano fue detenida esa misma tarde, cuando fue a recoger a Lucía al colegio, y encontró a los agentes esperándola en la puerta. Según el informe de los agentes que realizaron la detención, Marta no mostró sorpresa inmediata. Mostró algo más parecido al cálculo. Unos segundos de evaluación, los ojos moviéndose rápido, aunque el cuerpo estuviera quieto, antes de que apareciera la reacción que había ensayado para este tipo de situaciones, la que los psicólogos forenses llamarían más tarde usados, hasta de fachada. Negación tranquila, voz controlada, la expresión de alguien que está siendo víctima de un malentendido terrible. ¿Hay algún error?, fue lo primero que dijo. Oh, no. ¿Qué está pasando? No. ¿Dónde está mi hija? Si no hay algún error. Como si ya supiera exactamente de qué se la acusaba, y hubiera calculado cuál era la respuesta más útil en ese primer momento. Lucía, que estaba en el interior del colegio con su tutora Carmen, mientras ocurría la detención, no vio a su madre en ese momento. Lo que sí vio fue a su padre, Rodrigo, que había recibido una llamada de los servicios de protección de menores esa mañana, y había hecho el trayecto de casi 4 horas en coche sin parar. Cuando Rodrigo entró en el despacho de la directora, y vio a su hija sentada en una silla demasiado grande para ella con los pies que no llegaban al suelo, Lucía lo miró y dijo, con esa economía de palabras que tienen los niños cuando están agotados de cargar con cosas de adultos: papá. Ya se lo dije. Esas 3 palabras. Papá, ya se lo dije. Como si llevara tiempo esperando que alguien le creyera. Como si decirlo hubiera sido el plan desde hacía mucho, y por fin había encontrado el momento y las palabras correctas. Rodrigo, según declaró más tarde en el juicio, tardó varios segundos en poder hablar. El perfil psicológico de Marta Solano que construyeron los peritos a lo largo de los meses siguientes es uno de los documentos más extensamente citados en los debates académicos sobre el trastorno facticio impuesto a otro en España. No porque el caso fuera el primero. No, porque la documentación fue excepcionalmente exhaustiva, y porque las características de Marta encajaban con 1970s. They were searching Glacier National Park for signs of ASIVA,
en el perfil que la literatura internacional había identificado en casos similares. Marta era una mujer de inteligencia superior a la media. Eso no era una valoración subjetiva, sino el resultado de las pruebas psicométricas realizadas durante la evaluación pericial. Tenía una memoria excepcional para los detalles, una capacidad para mantener narrativas complejas sin contradicciones y una habilidad social muy desarrollada, que le permitía calibrar con rapidez lo que cada interlocutor quería ver y ofrecérselo. En el ámbito médico, esa combinación de capacidades la había convertido en una madre que los profesionales sanitarios recordaban positivamente. Muy implicada, muy informada. La típica madre que ya ha investigado antes de llegar, que hace las preguntas correctas. Lo que leído de una manera es el elogio de una madre responsable. Leído de otra manera es la descripción de alguien que había hecho los deberes para saber exactamente cómo comportarse delante de quien tenía el poder de detectarla. El motor de todo, según los psicólogos que la evaluaron, no era el odio hacia Lucía. Una de las partes más difíciles de entender para las personas que se acercan a este tipo de casos desde fuera. En la mayoría de los casos documentados de síndrome de Munchausen por poderes, el cuidador no actúa desde el odio hacia la víctima. Actúa desde una necesidad propia de atención, de reconocimiento, de ser el centro de una narrativa en la que el papel de madre heroica y sufriente es el que más atención genera. Marta no quería que Lucía sufriera en el sentido en que un agresor quiere dañar. Marta necesitaba el escenario de Lucía enferma para poder existir como la madre que cuida a una niña enferma. Era una distinción que el tribunal tuvo que trabajar con mucho cuidado, porque esa distinción no cambiaba el daño causado a Lucía. Cambiaba la comprensión del mecanismo. Y entender el mecanismo era necesario para el proceso judicial y para el tratamiento posterior, porque Marta tenía también una historia, no como excusa, como contexto, porque los monstruos, cuando los miras de cerca, siempre tienen una historia que explica cómo se convirtieron en lo que son, aunque esa historia no justifique nada. Marta Solano había crecido en una familia donde la enfermedad era el único lenguaje que generaba atención real. Su madre había sido una mujer con problemas de salud crónicos, que convertían cada episodio en el centro gravitacional de la familia. Cuando había salud, había rutina. Cuando había enfermedad, había presencia, llamadas, visitas, cuidado colectivo. Una niña que crece en ese entorno aprende, a nivel absolutamente inconsciente, que la enfermedad convoca al amor, que el sufrimiento es lo que hace que la gente venga. Eso no convierte a Marta en víctima de lo que hizo. La convierte en alguien que desarrolló un mecanismo patológico a partir de una experiencia de infancia, y que, en lugar de buscar ayuda para ese mecanismo, lo proyectó sobre su propia hija. La distinción importa, pero no cambia el veredicto. Lo que Marta le hizo a Lucía durante más de un año fue causarle daño físico real y medible. Los análisis toxicológicos realizados a Lucía durante la investigación mostraron niveles de la sustancia en cuestión que, acumulados en el tiempo, habían sometido al hígado y al sistema nervioso central de la niña a un estrés que los médicos forenses describieron como significativo y con potencial de secuelas a largo plazo si hubiera continuado. No era un juego. No era experimental. Era un daño sistemático sobre un cuerpo en desarrollo. El proceso judicial fue largo. Los abogados de la defensa intentaron distintas estrategias. La primera fue cuestionar la credibilidad del testimonio de Lucía, argumentando que una niña de 7 años no era una testigo fiable. La estrategia chocó contra la evaluación de la psicóloga forense especialista en 1987. En testimonio infantil que el juzgado nombró para valorar las declaraciones de Lucía. La psicóloga,
Después de varias sesiones con la niña utilizando técnicas de entrevista forense adaptadas a su edad, emitió un dictamen que concluía que el relato de Lucía presentaba todos los indicadores de credibilidad establecidos en la literatura especializada: consistencia interna, detalles sensoriales específicos, ausencia de contaminación por sugestión externa, y una estructura narrativa coherente con la capacidad cognitiva real de una niña de su edad. En términos más simples, Lucía decía la verdad, y la manera en que la decía hacía imposible sostener que la hubiera inventado, o que alguien se la hubiera enseñado a contar. La segunda estrategia de la defensa fue presentar el trastorno de Marta como una condición que anulaba su capacidad de culpa. Esta estrategia también fue desmantelada, en este caso por el psiquiatra forense designado por el tribunal, que fue contundente. El trastorno facticio impuesto a otro, en el perfil de Marta, era compatible con plena conciencia de los actos, y con la comprensión de que esos actos eran incorrectos. La evidencia era la propia conducta de Marta. El cuidado con que distribuía las compras en distintas farmacias, el uso de hospitales diferentes, las búsquedas sobre cómo evitar que los análisis detectaran las sustancias. Alguien que no sabe que está haciendo algo malo no planifica cómo no ser detectado haciéndolo. La conciencia de Marta era perfectamente funcional. Lo que fallaba era otra cosa. El juicio, que se desarrolló a puerta cerrada en su mayor parte por la condición de menor de la víctima, terminó con una sentencia que el juez redactó con una extensión y un detalle inusuales. La sentencia condenaba a Marta Solano por un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, un delito de lesiones con resultado de daño a la salud de menor bajo su guarda, y un delito de administración de sustancias perjudiciales para la salud a menor de edad. La pena fue de 9 años de prisión, con inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante el período de condena, y los 5 años siguientes, y con obligación de someterse a tratamiento psicológico especializado. Rodrigo obtuvo la custodia exclusiva de Lucía de manera inmediata. Lo que ocurrió con Lucía después del juicio es la parte de este expediente que más cuidado requiere contar, porque Lucía era una niña que había vivido algo que ningún niño debería vivir. Y sin embargo, era también una niña que había hecho algo extraordinario. Había visto, había entendido a su manera, y había hablado. Con 7 años. En el momento en que encontró el espacio para hacerlo. La psicóloga que acompañó a Lucía durante el proceso judicial, y en los meses posteriores, habló en términos generales sobre la evolución de la niña en una conferencia sobre trauma infantil que se celebró 2 años después del juicio. Sin revelar ningún detalle identificativo, describió el caso como uno de los ejemplos más claros que he visto en mi carrera de la resiliencia infantil, cuando se crea el entorno adecuado. Describió a una niña que había llegado a la terapia con una desconfianza enorme hacia los adultos, completamente comprensible, dado que el adulto que más debía protegerla había sido quien más la había dañado y que había necesitado tiempo y constancia para empezar a construir una confianza nueva, pero que la había construido. Rodrigo, por su parte, reconstruyó su vida junto a Lucía con la conciencia de alguien que sabe que no vio lo que debería haber visto, y que esa ceguera, aunque fuera de buena fe, aunque fuera desde la distancia, había tenido un coste. Las personas que conocen a Rodrigo describen a un hombre que desde el día de la detención de Marta, puso toda su energía en una sola dirección: estar presente. No compensar, no borrar, no fingir que nada había pasado. Simplemente estar presente para una niña que necesitaba aprender que no todos los adultos abandonan, y no todos los adultos dañan. Carmen, la tutora que aquel martes se agachó a la altura de Lucía en el pasillo del colegio y la escuchó, recibió una mención en el dictamen del juzgado como profesional que actuó con diligencia y corrección en la detección y comunicación del caso.
Esa mención, que en términos jurídicos es un reconocimiento menor, en términos humanos era el reconocimiento de algo más grande, que su decisión de tomarse en serio a una niña de 7 años, de no minimizar, de no interpretar como exageración infantil algo que sonaba improbable, había marcado la diferencia entre que el daño continuara y que el daño se detuviera. Carmen, cuando le preguntaron en una entrevista posterior qué había pensado en ese segundo, entre escuchar las palabras de Lucía y reaccionar, dijo algo que merece ser repetido. Pensé que si aquello era mentira, las consecuencias de equivocarme eran manejables, pero que si era verdad y no hacía nada, las consecuencias de no equivocarme no las podría cargar. Esa es la lógica que debería guiar a cualquier adulto que trabaja con niños cuando escucha algo que no cuadra. El caso de Marta Solano fue estudiado por equipos académicos de las facultades de Psicología y Medicina Forense de varias universidades españolas. La razón no era que el síndrome de Munchausen por poderes fuera un fenómeno nuevo en España. No lo era. Había casos documentados anteriores, algunos de ellos con consecuencias todavía más graves que este. La razón era la combinación de elementos que este caso ofrecía para el análisis: la calidad del testimonio de Lucía, la exhaustividad de la investigación forense, la claridad del perfil psicológico, y la documentación completa del proceso desde la revelación hasta la sentencia. Porque el síndrome de Munchausen por poderes es, en términos de detección, uno de los grandes retos del sistema sanitario y del sistema de protección de menores en España y en el mundo. No porque sea frecuente, las estadísticas lo sitúan en una prevalencia relativamente baja dentro del espectro de los delitos contra menores, sino porque es excepcionalmente difícil de detectar. La persona que lo ejerce es, por definición, alguien que sabe moverse en el sistema sanitario. Alguien que genera buena impresión en los profesionales. Alguien cuya conducta, vista en cada punto aislado, parece la de una madre responsable y preocupada. El sistema está diseñado, con razón, para no sospechar de los cuidadores por defecto. Esa misma característica del sistema es la que los perpetradores de este trastorno explotan. Y lo explotan durante meses, a veces durante años, mientras la víctima, un niño que no tiene herramientas conceptuales para nombrar lo que le ocurre, que depende emocionalmente de quien le daña, que no tiene referencias de comparación porque es su única realidad, soporta un daño que crece con el tiempo. Lo que cambió en el caso de Lucía fue una sola cosa: que Lucía habló. Y que en el momento en que habló, había un adulto preparado para escuchar. Eso no debería ser excepcional. Debería ser la norma. Y el hecho de que siga siendo excepcional, que sigan siendo necesarios la valentía específica de una niña de 7 años, y la perspicacia específica de una tutora de primaria, para que el sistema reaccione, es uno de los debates más urgentes que este caso deja sobre la mesa. Los protocolos de detección del trastorno facticio impuesto a otro existen en los sistemas sanitarios de los países más desarrollados del mundo. En España, el Ministerio de Sanidad tiene publicadas guías de actuación para profesionales sanitarios que incluyen este trastorno entre los patrones de maltrato infantil a vigilar. Señalan, entre otros indicadores de alerta, los siguientes: síntomas que solo aparecen en presencia del cuidador o solo cuando el niño está bajo su custodia. Síntomas que mejoran rápidamente cuando el niño es hospitalizado sin la presencia del cuidador. Discrepancia entre la gravedad de los síntomas descritos por el cuidador y los hallazgos clínicos objetivos. Historial de múltiples visitas a distintos centros sanitarios sin diagnóstico definitivo. Y cuidador que parece extrañamente tranquilo o incluso satisfecho durante los episodios de crisis del menor. Varios de esos indicadores estaban presentes en el historial de Lucía.
Pero cada médico que los había atendido los había visto de manera aislada, sin el contexto completo. La fragmentación del sistema sanitario, que es un problema estructural que va mucho más allá de este caso, había funcionado como escudo para Marta. Después del caso, en la comunidad autónoma donde ocurrieron los hechos, se impulsaron mejoras en el sistema de comunicación entre centros sanitarios para detectar patrones de visitas repetidas de menores. No fue una reforma legislativa de gran alcance. Fue un cambio procedimental concreto, técnico, que requirió la coordinación entre la Consejería de Sanidad y los equipos informáticos de los distintos hospitales de la red. Un cambio que en papel es invisible, pero que en la práctica significa que el tipo de patrón que Marta construyó durante 17 meses en distintos hospitales habría sido detectado mucho antes. Ese tipo de cambio es el que no da titulares, pero es el que salva vidas. El caso también puso sobre la mesa un debate que en España tiene mucho recorrido todavía por hacer. El de la formación específica de docentes en la detección de maltrato infantil. Carmen, la tutora de Lucía, había recibido formación en detección de maltrato en los cursos de actualización docente, que su colegio organizaba cada 2 años. Esa formación había incluido, aunque de manera breve, el síndrome de Munchausen por poderes. No era una experta, pero tenía las bases suficientes para que, cuando escuchó a Lucía, no descartara lo que escuchaba. No todos los docentes en España tienen esa formación. No todos los centros educativos la ofrecen con la misma regularidad ni con la misma profundidad. Y esa desigualdad en la formación significa que hay niños cuya primera línea de detección la persona adulta fuera del hogar que más horas pasa con ellos, que más los conoce, que más posibilidades tiene de notar que algo ha cambiado, no tiene las herramientas para reconocer lo que ve. Lucía tuvo suerte. No debería ser una cuestión de suerte. Hay algo más que este caso revela y que merece ser dicho sin rodeos. Y es que el síndrome de Munchausen por poderes, como categoría clínica, ha sido a veces utilizado de manera incorrecta, en contextos jurídicos para invalidar los testimonios de madres que están describiendo enfermedades reales de sus hijos. Hay casos documentados, especialmente en el mundo anglosajón, de madres que han sido acusadas falsamente de este trastorno, cuando en realidad tenían hijos con condiciones médicas complejas que los médicos no habían sabido diagnosticar correctamente. Ese error, que tiene consecuencias devastadoras para las familias afectadas, existe. Y nombrarlo es necesario para entender que la detección de este trastorno requiere rigor, tiempo y la colaboración de múltiples especialistas. Lo que distingue los casos reales de los falsos positivos es precisamente la calidad de la investigación. En el caso de Lucía, la investigación fue exhaustiva. Las pruebas toxicológicas fueron concluyentes. El testimonio de Lucía fue evaluado por una especialista en testimonio infantil. El perfil psicológico de Marta fue construido por varios peritos independientes. No hubo apresuramiento. No hubo conclusiones anteriores a las evidencias. Esa es la única manera aceptable de trabajar este tipo de casos. Lo que ocurrió en aquel martes ordinario en el colegio de Lucía es una de esas historias que la gente que trabaja en protección infantil guarda en algún lugar de sí misma como recordatorio de por qué hace lo que hace. No porque tenga un final completamente feliz, porque Lucía cargará siempre con lo que vivió en aquellos 17 meses, de la misma manera en que cualquier persona carga con las marcas de lo que le ocurrió en la infancia, sino porque tiene el final que debía tener. Una niña que habló fue escuchada. Una niña que fue dañada dejó de ser dañada. Y una mujer que dañó a su propia hija respondió ante la ley. No siempre ocurre así. Hay expedientes que no terminan con esa frase. Hay niños que hablan y no son escuchados.
Hay niños que no hablan porque nunca encuentran el espacio para hacerlo. Hay niños que no tienen a una Carmen que se agache a su altura en el pasillo de un colegio y les diga, con toda la presencia de un adulto, que está realmente ahí. Cuéntame. Este caso existe en ese espacio preciso entre lo que debería ser siempre y lo que todavía no es siempre. Y ese espacio es exactamente el que justifica que sigamos contando estas historias. Porque cada vez que se cuenta un caso como el de Lucía, hay alguien que lo escucha y que a partir de ese momento mira diferente. Un médico que la próxima vez que vea el tercer ingreso de un niño en 6 meses, para conectar los puntos antes de descartar el patrón. Un docente que la próxima vez que un niño diga algo que no cuadra, no lo interpreta como imaginación infantil. Un padre, una madre, un abuelo, un vecino que empieza a entender que proteger a los niños no es solo no hacerles daño. Es también no mirar para otro lado cuando algo no encaja. Lucía tenía 7 años, y lo dijo como si estuviera contando lo que había desayunado. Porque para ella era eso. Algo que formaba parte de su vida, y que necesitaba que alguien más supiera. Sin dramatismo, sin vocabulario técnico, sin entender del todo el alcance de lo que estaba diciendo, solo con esa claridad brutal, y sin filtros que tienen los niños cuando cuentan la verdad. Los adultos tendemos a complicar las cosas, a necesitar el marco correcto, el momento correcto, las palabras correctas antes de hablar. Los niños simplemente hablan cuando encuentran a alguien que parece capaz de escuchar. El trabajo de los adultos es ser ese alguien. Si estás viendo este video, y trabajas con niños en cualquier capacidad como docente, como médico, como enfermero, como psicólogo, como trabajador social, como monitor de actividades extraescolares, como cualquier cosa que te ponga en contacto regular con menores, lo más importante que puedes llevarte de este expediente es esto. Cuando un niño te dice algo que no encaja, no lo descartarte. Escúchale. Pregúntale con cuidado. Sigue el protocolo. Llama a quien tienes que llamar. No tienes que resolver el caso. Tienes que no callarlo. Y si estás viendo este video porque simplemente quieres entender cómo funciona el mundo real, más allá de lo que parece, este caso te deja con algo que ningún análisis criminológico puede reemplazar. La imagen de una niña de 7 años con los pies que no llegaban al suelo sentada en una silla demasiado grande para ella, mirando a su padre y diciéndole, «Papá, ya se lo dije». Esa imagen no se cierra fácil. Y no debería cerrarse fácil. Si este expediente te ha removido algo, si hay algo que quieras compartir sobre el tema, sobre el caso, sobre lo que significa para ti, déjalo en los comentarios. Este canal existe también porque los comentarios son parte de la conversación, y algunas de las mejores perspectivas que hemos tenido sobre los casos que hemos abierto han venido de personas que simplemente contaron lo que pensaban. Suscríbete a Expediente Negro si todavía no lo has hecho. Cada semana abrimos un nuevo expediente. Casos reales. Investigación en profundidad. Narración que no suaviza nada pero que tampoco olvida que al centro de cada historia hay personas reales. Comparte este video con alguien que trabaje con niños, con alguien que estudie psicología o medicina, con alguien que simplemente deba saber que estas historias existen. Y en los comentarios, cuéntame qué caso quieres que abramos la próxima semana. Tenemos el expediente preparado. Solo necesitamos saber hacia dónde mirar. El expediente se cierra. Pero Expediente Negro sigue abierto.